Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en Deportes aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen no solamente en el dial, sino también en nuestro canal YouTube Mariela TV. Recuerden que nuestro programa Análisis en Deportes se transmite todos los días viernes de 8 a 9 de la mañana en el dial 106.5 y en YouTube también nos están viendo en vivo y en directo. Gracias a todos. Hoy es día viernes 2 de septiembre. Han pasado muchas cosas, pero entre eso ya hay aroma mundialista. La semana pasada se presentó la nueva camiseta de la selección. Ender Valencia está viviendo un momento medianamente dulce o bastante dulzón. Ha metido 2 goles en el último partido de su equipo, el Fenerbahce, en Turquía. Realmente el mundial ya está a prácticamente nada. La semana pasada en Análisis en Deportes analizábamos los grupos de la UEFA Champions League que ya salieron y el calendario futbolístico, todo está apretado. Se acaba la Champions, empieza el mundial, se acaba el mundial, empieza nuevamente la Champions a comienzos de 2023. Las ligas europeas ya empezaron y están más candentes que nunca. Y si es que vamos a hablar con alguien de contexto histórico de lo que han sido los mundiales de Ecuador, la clasificación del 2002, del 2006 al Mundial 2014, si es que hay alguien que pueda recopilar todo esto y analizar histórica y actualmente Ecuador mejor que nadie, al menos desde mi perspectiva, en mi mínima sapiencia de comentaristas y periodistas en este país, es Antonio Villa. Y lo hemos invitado y es un placer tenerlo. Arquitecto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias por invitarme. Un verdadero gusto estar aquí para conversar de esto que nos apasiona, de lo que es el Mundial. Te voy a dar una pequeña anécdota, aunque me cuesta un poco porque voy a tener que confesar mi edad. Cuando tenía muy pocos años, ¿sabes qué? Me lo contó mi padre, yo no lo recordaba perfectamente, que lo primero que él escuchó que yo leía, sí. Es decir, que él se enteró que yo ya sabía leer, fue cuando tomé una página del diario, sí, y leí casi perfectamente Brasil bicampeón mundial de fútbol en el año 62. Ajá. Y mi padre me había dicho, ¿y qué es eso? Acá está. Y aquí está la foto del gol de Cito y todo. Ajá. Ahí mi padre descubrió que yo ya sabía leer. Claro. Y yo lo comento y lo recuerdo siempre porque creo que eso fue algo que te marcó para siempre. Claro. Ese amor por el deporte, por el fútbol, desde haber sido lo primero que demostré que sabía leer. Claro, y esa fue su primera, digamos, su primera conexión con el deporte en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que yo tuve una gran suerte porque mi padre fue muy deportista. Ajá. Y mi tío también fue muy deportista. Uno de mis tíos, al que no alcancé a ver, fue campeón con Emelec como capitán de los primeros títulos del profesionalismo, de Azoguayas y campeonatos nacionales. Entonces, por mi casa iban también amigos de mi padre, entrenadores. Yo desde muy chico tuve la suerte de no solamente verlos, sino conversar y aprender mucho de Ricardo Chacón García, de Jorge Akel, que eran muy amigos de mi padre. Entonces esto del deporte fue para mí, y ya yo desde los 9 años ya jugaba béisbol. Entonces ya para mí el deporte fue una cultura, una parte de mi vida. Sí. Arqui, y ahora que ya se viene el tema del Mundial, las 3 clasificaciones previas, cuéntenos cómo vivió, hagamos un repaso, cómo vivió, en pocas palabras para no dilatarnos mucho, cómo vivió la clasificación del 2002, del 2006, del 2014 y con qué sentimiento ve, con qué expectativa, con qué ánimos. Mira, tuve la suerte yo comencé a hacer radio en el año 2000. Sí. Es decir, todo el año 2001 lo pasé muy metido en lo que fue la clasificación de Ecuador, el proceso clasificatorio. No estuve en Quito cuando clasificó Ecuador, me tocó trabajar desde acá de Guayaquil, pero lo viví intensamente. Y tuve la suerte, yo siempre digo, tuve la suerte de no estar en la transmisión porque lo pude disfrutar con mi padre, claro, en la casa, sí, tranquilo, viendo. ¿Usted es de los que grita los goles así, fuerte, no tanto, como loco, no? No tanto, ya, y menos ahora que ya no juega Deportivo Quito. Ya dije, bueno, no importa. Y entonces, pero lo viví intensamente porque era un anhelo de muchos años, ¿no? Yo ahí en esa época me acuerdo que cuando hizo el gol Caviedes, yo escribí un artículo que lo leía en la radio, que decía clasificados con K.
Sí, por la calle Cavier. Claro, por supuesto. Entonces lo viví intensamente. El del 2006 ya me tocó trabajar mucho. Yo en esa época estaba para Canal 1 y transmitíamos. No hacíamos la transmisión de los partidos, pero sí previas, que nos tenían ahí 2, 3 horas antes del partido en el estadio. Entonces la viví y la disfruté muchísimo. Esa segunda clasificación, que para mí es el mejor equipo de los que llegó. Estoy de acuerdo, sí. De los que llegó al Mundial, el que mejor fútbol practicó. Y también un poco el aspecto sentimental, porque Luis Fernando Suárez había sido invitado a algunos paneles en estas previas, antes de que él asuma, y entonces había un sentimiento especial. La del 2014... Déjeme, quedémonos en el 2006, el travesaño de Carlos Tenorio, ¿cómo lo vivió usted? Bueno, fue algo extraordinario, ¿no? Yo me quedé acá, yo estaba viendo el partido, hacíamos base 3 compañeros que no fuimos con todo el grupo a Alemania y estábamos pendientes, pero fue algo... sabes que hay cosas que uno dice, tenía razón. Cuando iba a ejecutar el tiro libre Beckham, yo me acuerdo que estaba en la casa, estaba viendo con un primo y le digo, lo veo como un poquito tirado a la izquierda a Mora. Ajá, tal vez se debió haber pegado más a puede ser que no llegue. Entonces me dice, no, el Conde llega y entró por ahí. Son cosas que uno a veces, ya de ver tanto, uno puede más o menos tener esa percepción. Claro, sí. Entonces, ¿ese fue el 2006? ¿El 2010? El 2010 no llegó Ecuador, me tocó hacer la transmisión. El 2014 ya me tocó hacer transmisiones. Imagínate cómo cambiaron los tiempos, ya se promocionaba el HD. Claro. Comenzaba. Entonces, lo puedo decir porque ya no existe más, salía para Cable Deportes, hacíamos la producción y las transmisiones para que salgan en HD. Las otras eran las transmisiones en la televisión normal. Y ahí realmente fue espectacular. Pero ya era como un poco más previsible el que se llegara. Es como la eliminatoria que acaba de terminar. Algunos de ustedes al final también me insultó lo que yo escribí. Porque yo dije, también, ahí está. Yo desde el principio lo puse. Y por ahí guardé un tuit ya desde septiembre del 2021. Repítalo, arquitecto. Eso que uno le pone tuit fijado, ¿no? Ahí uno va aprendiendo poco a poco esto. Entonces, yo siempre dije que el llegar al Mundial de Qatar era un reto no muy significativo. ¿Por qué? Porque, bueno, uno no es infalible, me equivoqué un poquito. A la larga me dio la razón, pero yo dije 3 que siempre van a estar, que sellan su pasaporte. Yo soy de los suyos. Estoy de acuerdo con usted. Brasil, Argentina y Uruguay. Hay 3 que no van. Hay 3 y quizás nunca más vuelvan a ir. Bolivia, Venezuela y Perú. Me equivoqué un poquito con Perú. Entonces yo decía... Pero perdón, déjeme hacer un inciso, arquitecto. Yo creo que Perú, si llega, es más por demérito de las selecciones como Chile y Colombia que por mérito suyo. Perú, a ver, te quieres clasificar al Mundial y no le ganas a Nueva Zelanda. Exactamente. Por favor. Estoy completamente de acuerdo con usted. Yo decía, son 3 y 3, 6. Para los 2 cupos que quedan, o sea, 1,5... no es tan significativo porque ya se veía que era un Paraguay que iba a la baja, entonces era la pelea codo a codo, Chile, Colombia y Ecuador. Entonces, no es fácil, pero no era como cuando comenzó Ecuador en el 2001 en esa eliminatoria, habían monstruos, Paraguay era bravo, estaba Uruguay, Argentina, y ahí el mérito de Ecuador fue haber llegado con ellos. Sí, es que también el valor, la jerarquía, digamos, se han venido para abajo las selecciones sudamericanas en los últimos años. Se fue, es más, no tuvieron lo que Ecuador... A ver, yo no sé si lo buscó perfectamente, pero lo encontró y lo aprovechó de la mejor manera. Esta generación de jugadores que son realmente espectaculares. Moisés Caicedo, no podemos discutir lo que es Moisés Caicedo. Lo que llegó a aportar ya un Pervis Estupiñán, que al principio había muchas dudas. Aquí se dudó muchísimo y le dieron bastante crítica a Carlos Grueso. Y a mí siempre me criticaba. Yo decía, en la selección ecuatoriana, en el medio campo es Carlos Grueso y otros.
porque no hay otros 5. No creo que... ¿Sebastián no le gusta? ¿Jackson Sebastián Méndez? Sí, pero como acompañante del 5. Como interior. El 5, claro. El 5 clásico es grueso. Es grueso. Era lo que era segundo Alejandro Castillo. Correcto. O antes Carabalí. Hay otros, por ejemplo, Caicedo, Alan Franco, Jackson Sebastián Méndez. Son muy buenos jugadores, pero son para acompañar al 5. Sí. Entonces, y no es porque no había más, pero Carlos Grueso se lo ganó. Y lo que pasó en ataque con ese ímpetu goleador de Ener Valencia, lo que aportó en su momento Michael Estrada, y había que sumar ahí a Mena y a otro que se sumara. Yo creo que esta generación de Ecuador invita a que el pueblo sueñe mucho con el Qatar. Le pregunto, ahorita que me mencionó a Ener Valencia, ¿usted va confiado siendo Ener Valencia el 9? ¿Usted es Team Ener, como se podría decir? Ener Valencia no es un 9 clásico. Por supuesto que no. Un Carlos Alberto Juárez, Graciani o cualquiera que nos acordemos. Es un delantero con muchísimo gol. Y Ener Valencia no se demostró en las eliminatorias tanto. No tuvo una muy buena eliminatoria Ener Valencia. También tuvo lesiones y no tuvo la continuidad y creo también que su paso en el exterior no le daba mucha continuidad. Pero es un enamorado del gol. O sea, Ener Valencia es enamorado del gol. O sea, usted no tiene dudas, en el 9 no tiene dudas. Debe ser Ener Valencia acompañado con otro. Yo supusiera otro. Ahora, yo sí pensé, y parece ya que se acabó el tiempo para seguir creyendo eso, que el que tenía que estar ahí era el Team Angulo. Porque por condiciones, por fútbol... Me gusta, arquitecto, perdón que lo interrumpa, que usted rompe esquemas. Usted viene acá y dice, yo creo que no es mérito que la selección haya ido al Mundial, yo creo que debe ir el Team Angulo, cosas que nadie se anima a decir. Por ejemplo, Ener, a mí personalmente no me gusta. Que usted me diga que el Team Angulo puede ser un 9, me emociona, porque la gente ya está Ener. Por ejemplo, aquí me han dicho, que está muy bien, me dicen... Ener es el máximo goleador de la historia de la selección de Ecuador. Tiene que estar. Pero eso no tiene nada que ver primero, con la funcionalidad del equipo, con el rol que tenga, con el nivel futbolístico que tenga. O sea, eso es poema, eso es verso. Correcto. Entonces, pero en este caso, el Team Angulo decía. El Team Angulo debió ser el 9 de Ecuador en este Mundial. Y tuvo su problema, su suspensión, y cuando volvió no alcanzó a meterse otra vez pensé que en México podía retomar la senda. Pero no, ya no le va a dar el tiempo. Michael Estrada me parece que es un buen jugador, pero no es un gran definidor. Estoy de acuerdo. Le falta esa... Tiene potencia, velocidad, sí, pero no te da esa seguridad, esa compostura delante. Y Leonardo Campana es un muy buen futbolista, muy buen jugador, pero no es goleador. Aquí se lo etiquetó como goleador y no es goleador. Es un delantero con gol, pero no es un goleador. No sé, hay otro delantero, pero no creo que le dé tampoco nivel para jugar en la selección, que es John Jairo Cifuentes. Ese tiene números de goleador. Pero estamos llegando a concluir que debe ser Ener. Ojalá que el que se le arrime en la alineación sea el aporte que esperamos. Arquitecto, ya para terminar, que tenemos un último minuto antes de ir a la pausa. En este caso, si tuviera que describir con una palabra con qué sensación esta selección va al Mundial, ¿va con ilusión? ¿Va con ¿cómo lo describiría? Yo creo que van convencidos de que pueden hacer algo importante, porque tienen el material humano, tienen los recursos y tienen ese, no sé cómo determinar, tienen ese ángel de estos jóvenes que no le tienen miedo a nada, que no le deben nada a nadie, pero que podrían marcar historia. Estamos con el arquitecto Antonio Villa, vamos a ir a la pausa, pero arquitecto, lo voy a dejar pensando para el siguiente bloque la pregunta que le voy a hacer. Es la 4ª participación mundialista que va a hacer Ecuador. Para el siguiente bloque, la primera pregunta que le voy a hacer es, quiero que me ordene de mejor selección a peor selección ecuatoriana de las 4 que han ido al Mundial. Eso le hago después de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con el arquitecto Antonio Villa.
Revista Mariela News Digital ya disponible. En portada, la actriz y comediante colombiana Alejandra Escárate. Lo que se permite, se repite. En salud, el doctor Enrique Boloña nos comenta de la nueva epidemia en adolescentes, el vaping. En nutrición, ¿qué comer para combatir el estreñimiento? Susi Corral responde. En psicología, Madely Santos te dice cómo descubrir si padeces el síndrome del impostor. Esto y más en la nueva edición de Revista Mariela News Digital. Lee la edición totalmente gratis haciendo clic en www.marielatv.com. Esta es una revista semanal y digital. ¿No estás preocupado con el veto parcial de la ley de comunicación? Al contrario, te voy a decir porque mira, tú sabes que yo soy síndico de AER. Sí. AER como institución pidió el veto total. La ley es lo que permite precisamente establecer una convivencia entre los ciudadanos y el Estado y los ciudadanos entre sí. O sea, no hay que tenerle miedo a tener un marco legal. Lo que hay es que evitar que el marco legal sea abusivo, sea restrictivo, sea absolutamente limitante. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mórtola. ¿Sabes qué? La gente decía que Natalie se le fue de bola a Mateo. Ella me lo niega. Yo solamente he tenido 2 novios en mi vida. Ya. Y uno duré casi 5 años. ¿Eso fue el que te quería casi matar? No, se te va de bola Natalie. Si te cuento todo lo que hay, muchacha. ¿Y te gusta eso? Cocinemos con Mariela. Lo subimos los viernes a las 20 horas, 8 de la noche. Míralo en nuestro canal YouTube Mariela TV y también en la plataforma web www.marielatv.com. Con el auspicio de McCormick, Miraflores, Blemil Plus 3, Thermalimex, diseño y equipamiento de cocina y lavandería. Embutidos Piggies, alimentos de confianza. La Chilenita, más exquisitas, imposible. Oriental, industria alimenticia. Sapolio, limpieza eficiente, decisión inteligente. Bibi Canola, el camino a una vida más saludable. Y multivitamínicos Apeco. ¿Tú has tenido reveses en la vida? Muchos reveses. A ver, por ejemplo, sí. Algo que tú me puedas decir, esto me impactó. Ay, perder a mis 2 padres al principio de la pandemia. Bueno, mi mamá murió 11 días después de mi papá. Mi papá muere el 13 de abril, mi mamá muere el 24 de abril del 2020. Cuando recién esto empezaba. ¿Tanto se quisieron tus papás? Uf, no me toques esos temas. Sí, mucho. Sí, tuvieron una historia linda. Y bueno, de ahí salimos 3 hermanos. ¿Y nació un niño lindo? Muchas gracias. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos de lunes a viernes en ¿Qué pasa con Mariela? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Y las elecciones prácticamente dictaminaron hacia qué modelo económico iba Chile. Teníamos el modelo José Antonio Cast, que era un modelo de derecha un tanto rancio, un tanto cavernaria. Y teníamos el modelo Boric, que es un pseudo socialista del siglo XXI, si se podría decir. Entonces tenemos este cambio de constitución que parecía que se daba, que Chile lo clamaba, pero ahora el rechazo es masivo. Es verdad que hay que hacer reformas, pero no copiarlas como quieren en Chile, igual a la de Venezuela, igual a la de Nicaragua. ¿La base de la constitución que hizo Pinochet es el cuco? Definitivamente que no. El problema es que hay esa corriente del socialismo del siglo XXI que quiere cambiar todos los principios, que quieren poner otro concepto de democracia y que quieren hacer las barbaridades que se han hecho en Ecuador, que se hicieron en Venezuela, que se han hecho en Nicaragua, y que han traído resultados negativos a la población. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mórtola. ¿Fueron tan feas esas enfermedades de la piel de los niños que las mamás podían pensar que era viruela del mono? Lo que pasa es que tuvimos una buena epidemia de una enfermedad que se llama pie, mano, boca, que afecta con llagas en la boca, con llagas en las manos especialmente y en los pies. Entonces ahí hubo como la coincidencia entre esta viruela del mono y esta pie, mano, boca,
Los padres estuvieron muy asustados hasta que llegaron al pediatra. ¿Son parecidas? No, no son parecidas. Míralo en nuestro canal YouTube Mariela TV y también en la plataforma web www.marielatv.com. Revista Mariela News Digital ya disponible. En portada, la actriz y comediante colombiana Alejandra Escárate. Lo que se permite, se repite. En salud, el doctor Enrique Boloña nos comenta de la nueva epidemia en adolescentes, el vaping. En nutrición, ¿qué comer para combatir el estreñimiento? Susi Corral responde. En psicología, Madely Santos te dice cómo descubrir si padeces el síndrome del impostor. Esto y más en la nueva edición de Revista Mariela News Digital. Lee la edición totalmente gratis haciendo clic en www.marielatv.com. Esta es una revista semanal y digital. ¿No estás preocupado con el veto parcial de la ley de congregación? Al contrario, te voy a decir porque mira, tú sabes que yo soy síndico de AER. Sí. AER como institución pidió el veto total. La ley es lo que permite precisamente establecer una convivencia entre los ciudadanos y el Estado y los ciudadanos entre sí. O sea, no hay que tenerle miedo a tener un marco legal. Lo que hay es que evitar que el marco legal sea abusivo, sea restrictivo, sea absolutamente limitante. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mórtola. ¿Sabes qué? La gente decía que Natalie se le fue de bola a Mateo. Ella me lo niega. Yo solamente he tenido 2 novios en mi vida. Ya. Y uno duré casi 5 años. ¿Ese fue el que te quería casi matar? ¿O se te va de bola Natalie? Si te cuento algo, ay, muchacha. ¿Y te gusta eso? Cocinemos con Mariela. Lo subimos los viernes a las 20 horas, 8 de la noche. Míralo en nuestro canal YouTube Mariela TV y también en la plataforma web www.marielatv.com. Con el auspicio de McCormick, Miraflores, Blemil Plus 3, Thermalimex, diseño y equipamiento de cocina y lavandería, Embutidos Piggies, alimentos de confianza, La Chilenita, más exquisitas, imposible, Oriental, industria alimenticia, Sapolio, limpieza eficiente, decisión inteligente, Bibi Canola, el camino a una vida más saludable y multivitamínicos Apeco. ¿Tú has tenido reveses en la vida? Muchos reveses. A ver, por claro ejemplo, sí. Algo que tú me puedas decir, esto me impactó. Ay, perder a mis 2 padres al principio de la pandemia. Bueno, mi mamá murió 11 días después de mi papá. Mi papá muere el 13 de abril, mi mamá muere el 24 de abril del 2020. Cuando recién esto empezaba. ¿Tanto se quisieron tus papás? Uf, no me toques esos temas. Sí, mucho. Sí, tuvieron una historia linda. Y bueno, de ahí salimos 3 hermanos. ¿Y nació un niño lindo? Muchas gracias. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos de lunes a viernes en ¿Qué pasa con Mariela? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Y las elecciones prácticamente dictaminaron hacia qué modelo económico iba Chile. Teníamos el modelo José Antonio Cast, que era un modelo de derecha un tanto rancio, un tanto cavernaria. Y teníamos el modelo Boric, que es un pseudo socialista del siglo XXI, si se podría decir. Entonces tenemos este cambio de constitución que parecía que se daba, que Chile lo clamaba, pero ahora el rechazo es masivo. Es verdad que hay que hacer reformas, pero no copiarlas como quieren en Chile, igual a la de Venezuela, igual a la de Nicaragua. ¿La base de la constitución que hizo Pinochet es el cuco? Definitivamente que no. El problema es que hay esa corriente del socialismo del siglo XXI que quiere cambiar todos los principios, que quieren poner otro concepto de democracia y que quieren hacer las barbaridades que se han hecho en Ecuador, que se hicieron en Venezuela, que se han hecho en Nicaragua, y que han traído resultados negativos a la población. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mórtola. Fueron tan
feas esas enfermedades de la piel de los niños. Regresamos a Análisis en Deportes, aquí en Radio Fuego 106.5. Hoy es día viernes 2 de septiembre, este es el segundo bloque del programa. Estamos con el arquitecto Antonio Uvilla, gran entrevistado que estamos teniendo. Estamos repasando un contexto general del ambiente mundialista que ya se percibe, que ya se huele en el aire, porque el mundial está prácticamente a la vuelta de la esquina, y más aún sabiendo que si este fuera un año normal en ámbito de mundial, el mundial ya se hubiera acabado, porque el mundial sería de junio a julio, el mundial va a ser en noviembre por cuestiones climatológicas más que nada en Qatar, porque si jugábamos en junio o en julio seguramente se calcinaban todos los europeos. Así que incluso tuvieron que hacer los estadios con cierta tecnología para que se baje la temperatura, bueno, etcétera. Pero estamos con el arquitecto Antonio Uvilla, que en el bloque anterior yo terminé el bloque diciéndole que le iba a preguntar este bloque. Quiero que me haga un ranking del primero siendo el mejor y el cuarto siendo la peor selección de Ecuador de las 4 selecciones que han clasificado al Mundial. Las 3, 2002, 2006, 2014 y esta hora del 2022. De mejor a peor, clasifíquemelas. A ver, la mejor, la que yo vi, la que mejor fútbol practicó y que era un equipo contundente, fue la del 2006. Estoy de acuerdo. Dirigida por Luis Fernando Suárez. Aquí me voy a jugar el pellejo, como se dice vulgarmente. Para mí la segunda es esta, sin que haya jugado todavía el Mundial. Yeah. Por potencial, por fútbol, por lo que tiene como equipo, creo que esta es la segunda. Sí. La tercera, y que más allá de que no ha sido la mejor futbolísticamente, será siempre la inolvidable, es la de Corea-Japón, la del 2002. Sí. Porque fue la primera que estuvo ahí. Y a la del grupo de Ener Valencia, de Carlos Grueso, del 2014, estaría en el cuarto sitial. Pero no quiere decir que haya sido la mejor que yo vi. Sí, no ha sido. Y yo creo también, arquitecto, que usted que me pone en cuarto lugar a esa selección del 2014, también cabe recalcar que esa selección del 2014, entre comillas, si pudimos ganarle a Honduras, si pudimos hacerle partido a Suiza e incluso a Francia hasta cierto punto, porque con Francia empatamos, si no me equivoco. 0-0. Sí. 0-0. Digamos, también fue porque Ener Valencia, esa fue la explosión de Ener en ese mundial. Sí, pero además tenía Ecuador un gran arquero. Que era Dida, claro, Dida tuvo un partidazo contra Francia, Alexander es correcto. Dominguez tuvo un gran... Y yo pensé que esa selección iba a tener algo más, pero bueno, también llegó Edson Méndez ya en su última etapa, se lesiona muy cerca del Mundial, segundo Alejandro Castillo, que era el volante número 5. Y yo creo que Walter Ayoví Corozo ya no era el que correcto, se esperaba. Llegó un poco, que como se dice vulgarmente, quemando aceite algunos integrantes. Por eso yo creo que termina siendo la cuarta. Pero esta de aquí, el potencial que tiene es realmente espectacular. Tiene un gran técnico. Sí. Que yo no sé si sea exactamente lo mejor que ha tenido en la parte de didáctica, en la parte de enseñarle, pero creo que tiene ese algo más que ha sabido llegar y convencer a Alfaro. Alfaro se la juega. En el primer partido de eliminatoria hace debutar a un jugador que nunca había tenido partido en selección, Moisés Caicedo. Y no es fácil eso. Sí. A ver, pero le pregunto yo, algo que yo he notado de Alfaro, por ejemplo, y quisiera saber cuál es su opinión sobre eso, y que se lo comentaba a las personas acá, por ejemplo, algo que dice Guardiola. Guardiola, una de las razones por las cuales que yo creo que él no ha dirigido una selección hasta el día de hoy, y él dice que lo quiere hacer, pero yo creo que se lo va a pensar bastante, porque la metodología futbolística que él ofrece necesita demasiado tiempo, demasiadas horas de entrenamiento, de conocimiento de los jugadores. Por supuesto tiene las ventajas, porque Guardiola decía que tú puedes escoger los jugadores que tú quieras, o sea, no es que tienes que estar fichando como hace el City, que igual le fichan todo lo que quieren, el City no se puede dejar, pero en tema de selecciones usted me entiende el caso. Y en tema de selección, yo lo que me he dado cuenta, o al menos que hacen las grandes selecciones, es que mantienen una base, tal vez no de jugadores, pero sí una base táctica.
siempre se juega con la misma alineación. Si jugamos con carrileros, vamos con carrileros. Por ejemplo, ahorita Francia está jugando con carriles largos, yo creo porque están aprovechando que Teo Hernández ahorita, si no es el mejor, está entre los 3 o 5 mejores laterales izquierdos del mundo. Francia, España e Italia, a pesar de que no juega el Mundial, siempre van con los 3 mediocampistas, 2 extremos y un delantero. Ecuador, en cambio, ha variado muchísimo. En ese primer partido con Argentina fue con un solo delantero, correcto, dejando a Egner Valencia de llanero solitario, sí, después doble 9, después un 10, después línea de 5. ¿Por qué? ¿Cómo analiza eso? Es que yo creo que Gustavo Alfaro, en el transcurso de la eliminatoria, recordemos que él debuta en eliminatoria, no había tenido partidos previos. Yo creo que él fue aprendiendo a conocer a su plantel, sí, y ya sabe las debilidades, las fortalezas del plantel y las aplica ahora para conseguir resultados. Hace unos años murió Pablo Ansaldo, conocido gran arquero, y él dijo una gran verdad cuando refería a los técnicos de las selecciones. Ya no hay entrenadores, ya ahora pasan a ser alineadores. Y más o menos es eso, porque al tenerlos tan poco... ¿Usted diría que Alfaro es alineador más? No, yo creo que terminan siendo alineadores porque los tienen 2, 3 prácticas, claro, a veces en grupos, en esto de los microciclos, a veces llegan algunos casi ya a la hora del partido. Ahí es donde viene el saber futbolístico de Alfaro y esa percepción de qué es lo que tiene que utilizar, claro, para poder conseguir lo de Plata, por ejemplo. Muchos decían Plata tiene que ser titular. Y Gustavo Alfaro terminó demostrando que Gonzalo Plata le daba muchísimo a la selección cuando entraba al cambio. Y lo conoce él perfectamente. Sí. ¿Usted le parece bien que la selección, por cuestiones lógicas, yo creo que Gonzalo Plata es el jugador, yo creo que desde que he visto fútbol, que es desde las eliminatorias al Mundial 2010, yo creo que Gonzalo Plata... me animaría a decir que en un buen partido es incluso más desequilibrante que hasta el mismo Antonio Valencia, porque Antonio Valencia para mí era muy veloz y muy potente, pero ese desequilibrio, ese regate, esas filigranas de Gonzalo Plata, yo no las he visto en la selección desde esa época entonces. Sí. Mira, Luis Antonio Valencia, ¿sabes lo que fue extraordinario de Luis Antonio Valencia? Sí. Que todos sabían lo que iba a hacer, porque no tenía muchas variantes. Como Robben. Pero no lo podían parar. Total, sí. Era una cosa espectacular, era un camión por la banda y páralo, no lo podías parar. Yo alguna vez lo dije, para mí Gonzalo Plata es un irresponsable. Eso le iba a preguntar. Es un desfachatado. Sí. El tipo no sabe que está jugando un partido eliminatorio, está jugando en el barrio. Hace lo que hacemos cuando jugamos con los amigos, que le esconde la pelota, que la pasa por atrás, que le hace el chichecito para molestarlo. ¿Le gusta ese tipo de jugadores? Sí, yo creo que eso es la esencia del fútbol. Sí. Le pregunto, si Gonzalo Plata está ganando la selección 2-0 contra Qatar, y Gonzalo Plata al minuto 70 se va a la esquina y hace cascaritas, alza la pelota, ¿le parece una falta de respeto? No. ¿Le parece mal gusto? No. Ni con 2-0, ni con 5-0, ni con 10-0. Yo creo que no. Yo creo que la mejor manera de respetar al rival cuando lo estás superando es golearlo. Yeah. Porque le estás dando en el piso y que sepa que eres mejor. Claro. Y Gonzalo Plata tiene ese ángel que no todos los jugadores tienen. Por ejemplo, Caviedes era un irresponsable también, porque no quiero hablar de Caviedes fuera de la cancha, pero en la cancha Caviedes hacía cosas que tocaba una pelota y cuando le venían con todo, él la tocaba despacito, hacía. Entonces eso es lo que en algún momento también hacía Armando Paredes cuando estaba en Emelec. Lo recuerdo. Que era un travieso Paredes. Sí. Entonces ese tipo de jugadores a mí me gustan muchísimo porque marcan otra cosa. Los otros son grandes jugadores, muy atletas, pero más fútbol tiene Plata. El accidente automovilístico que tuvo Plata, ¿usted cree que debió haberle afectado a una futura convocatoria en la selección? ¿Alguna sanción? Debería de haberle... A ver, espero que lo hayan hecho, porque a esa edad y con esas condiciones alguien tiene que castigarlo, como decíamos, correcto, un buen par de cocachos. Ajá, sí. Que no debe ser público, y seguramente lo hicieron porque va a abonar por él. O sea, él tiene que saber que es una figura del fútbol ya mundial, y que no puede andar en esas cosas que las podemos hacer nosotros. No, yo todavía estoy arquitecto. Todavía no puedo andar en esas. No, pero de ese caso...
En ningún caso. Arqui, bueno, en este caso, usted alinea contra Qatar el primer partido, ¿con qué formación? ¿4-4-2? Sí, yo creo que iría con 4. Para mí el arquero debe ser Domínguez. Sí. Es el arquero que tiene jerarquía en la selección. En la defensa, la línea de 4 que se ha estado utilizando normalmente, no comparto lo que dicen muchos. Para mí debería jugar Preciado, Ángelo Preciado. En vez de Byron. Sí, yo lo pongo a Ángelo Preciado en el medio campo, a Torres, en el centro a Hincapié con. Pero, con arquitecto, déjenme interrumpirlo. El arquitecto Antonio Villa rompe todos los esquemas. Ecuador casi se queda fuera del Mundial por Byron Castillo y el arquitecto viene y dice: es Ángelo Preciado el titular. Arquitecto, usted es un grande. Pero ¿por qué Ángelo y Byron no? ¿Y por qué te digo? Si yo lo tengo que usar a Byron, lo pongo más adelante. Ah, mire usted. Lo pongo porque para mí tiene. Pero ahí jugaría Gonzalo o Mena. Para mí tiene más recursos que Mena. Sí. Byron Castillo. A ver, Ángel Mena es un muy buen jugador, un jugador espectacular, pero en la selección ha sido más Castillo, en lo poco que ha jugado, le ha dado más. Sí. Entonces yo creo que a Castillo se lo puede aprovechar. Yo creo que se lo resigna un poco futbolísticamente, porque no es su fuerte la marca. Ajá. Él es mucho más de proyección. Y yo lo abriría con Castillo más adelantado y Ángelo Gonzalo y en la izquierda. ¿Y por qué no puede jugar? Si ese es un irresponsable, yo lo pongo a Gonzalo en la izquierda. No, yo no lo pondré en la izquierda. Es que él tiene que jugar de perfil, de repente tal vez de doble punta suelto. Ese juega en todos lados. ¿Usted cree que juega? Ese juega de crack, no juega de lateral ni de volante, nada, juega de crack. Y en el centro ahí tiene que estar grueso con Moisés Caicedo. Adelante yo, Einer, y el otro delantero, ojalá que llegue en buen momento Michael Estrada. Arquitecto, bueno, estamos con el arquitecto Antonio Villa, hoy es viernes 2 de septiembre, es el segundo bloque aquí en Análisis en Deportes. Vamos a ir al tercer bloque, vamos a ir a una pausa. Y arquitecto, para el siguiente bloque, y le voy a dejar también preguntado para que la gente se enganche también y para que usted se lo piense bien, quiero preguntarle, y como usted ya me ha demostrado aquí que usted rompe todos los esquemas, quiero que usted me diga cómo ve el grupo en el que hemos estado y que también me haga un contexto de los grupos que estuvimos en el 2002, que nos enfrentamos a Italia, 2006, que estuvimos en el grupo con Alemania, en el 2014, que estuvimos en el grupo con Francia, con Suiza y con Honduras, y ahora este grupo histórico y ahora ya mismo se moja y dice si cree que vamos a clasificar o no. Vamos a la pausa y regresamos con el arquitecto Antonio Villa. Revista Mariela News Digital ya disponible. En portada, la actriz y comediante colombiana Alejandra Escárate. Lo que se permite, se repite. En salud, el doctor Enrique Boloña nos comenta de la nueva epidemia en adolescentes, el vaping. En nutrición, ¿qué comer para combatir el estreñimiento? Susi Corral responde. En psicología, Madely Santos te dice cómo descubrir si padeces el síndrome del impostor. Esto y más en la nueva edición de Revista Mariela News Digital. Lee la edición totalmente gratis haciendo clic en www.marielatv.com. Esta es una revista semanal y digital. ¿No estás preocupado con el veto parcial de la ley de comunicación? Al contrario, te voy a decir porque mira, tú sabes que yo soy síndico de AER. Sí. AER como institución pidió el veto total. La ley es lo que permite precisamente establecer una convivencia entre los ciudadanos y el Estado y los ciudadanos entre sí. O sea, no hay que tenerle miedo a tener un marco legal. Lo que hay es que evitar que el marco legal sea abusivo, sea restrictivo, sea absolutamente limitante. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mórtola. ¿Sabes qué? La gente decía que Natalie se le fue de bola a Mateo. Ella me lo niega. Yo solamente he tenido 2 novios en mi vida. Ya. Y uno duré casi 5 años. ¿Eso fue el que te quería casi matar? ¿Se te va de bola Natalie? Si te cuento, ay, muchacha. ¿Y te gusta eso? Cocinemos con Mariela. Lo subimos los viernes a las 20 horas, 8 de la noche. Míralo en nuestro canal YouTube Mariela TV y también en la plataforma web www.marielatv.com.
Con el auspicio de McCormick, Miraflores, Blemil Plus 3, Thermalimex, diseño y equipamiento de cocina y lavandería, Embutidos Piggies, alimentos de confianza, La Chilenita, más exquisitas, imposible, Oriental, industria alimenticia, Sapolio, limpieza eficiente, decisión inteligente, Bibi Canola, el camino a una vida más saludable y multivitamínicos Apeco. ¿Tú has tenido reveses en la vida? Muchos reveses. A ver, por ejemplo, sí. Algo que tú me puedas decir, esto me impactó. Ay, perder a mis dos padres al principio de la pandemia. Bueno, mi mamá murió 11 días después de mi papá. Mi papá muere el 13 de abril, mi mamá muere el 24 de abril del 2020. Cuando recién esto empezaba. ¿Tanto se quisieron tus papás? Uf, no me toques esos temas. Sí, mucho. Sí, tuvieron una historia linda. Y bueno, de ahí salimos 3 hermanos. ¿Y nació un niño lindo? Muchas gracias. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos de lunes a viernes en ¿Qué pasa con Mariela? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Y las elecciones prácticamente dictaminaron hacia qué modelo económico iba Chile. Teníamos el modelo José Antonio Cast, que era un modelo de derecha un tanto rancio, un tanto cavernaria. Y teníamos el modelo Boric, que es un pseudo socialista del siglo XXI, si se podría decir. Entonces tenemos este cambio de constitución que parecía que se daba, que Chile lo clamaba, pero ahora el rechazo es masivo. Es verdad que hay que hacer reformas, pero no copiarlas como quieren en Chile, igual a la de Venezuela, igual a la de Nicaragua. ¿La base de la constitución que hizo Pinochet es el cuco? Definitivamente que no. El problema es que hay esa corriente del socialismo del siglo XXI que quiere cambiar todos los principios, que quieren poner otro concepto de democracia y que quieren hacer las barbaridades que se han hecho en Ecuador, que se hicieron en Venezuela, que se han hecho en Nicaragua, y que han traído resultados negativos a la población. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mórtola. Fueron tan feas esas enfermedades de la piel de los niños que las mamás podían pensar que era viruela del mono. Lo que pasa es que tuvimos una buena epidemia de una enfermedad que se llama pie, mano, boca, que afecta con llagas en la boca, con llagas en las manos especialmente y en los pies. Entonces ahí hubo como la coincidencia entre esta viruela del mono y esta pie, mano, boca. Los padres estuvieron muy asustados hasta que llegaron al pediatra. ¿Son parecidas? No son parecidas. Míralo en nuestro canal YouTube Mariela TV y también en la plataforma web www.marielatv.com. Revista Mariela News Digital ya disponible. En portada, la actriz y comediante colombiana Alejandra Escárate. Lo que se permite, se repite. En salud, el doctor Enrique Boloña nos comenta de la nueva epidemia en adolescentes, el vaping. En nutrición, ¿qué comer para combatir el estreñimiento? Susi Corral responde. En psicología, Madely Santos te dice cómo descubrir si padeces el síndrome del impostor. Esto y más en la nueva edición de Revista Mariela News Digital. Lee la edición totalmente gratis haciendo clic en www.marielatv.com. Esta es una revista semanal y digital. ¿No estás preocupado con el veto parcial de la ley de congregación? Al contrario, te voy a decir porque mira, tú sabes que yo soy síndico de AER. Sí. AER como institución pidió el veto total. La ley es lo que permite precisamente establecer una convivencia entre los ciudadanos y el Estado y los ciudadanos entre sí. O sea, no hay que tenerle miedo a tener un marco legal. Lo que hay es que evitar que el marco legal sea abusivo, sea restrictivo, sea absolutamente limitante. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mórtola. ¿Sabes qué? La gente decía que Natalie se le fue de bola a Mateo. Ella me lo niega. Yo solamente he tenido 2 novios en mi vida. Ya. Y uno duró casi 5 años. ¿Ese fue el que te quería casi matar?
Se te va de moda, Natalie. Si te cuento todo lo que hay, muchacha. ¿Y te gusta eso? Cocinemos con Mariela. Lo subimos los viernes a las 20 horas, 8 de la noche. Míralo en nuestro canal YouTube Mariela TV y también en la plataforma web www.marielatv.com. Con el auspicio de McCormick, Miraflores, Blemil Plus 3, Thermalimex, diseño y equipamiento de cocina y lavandería, Embutidos Piggies, alimentos de confianza, La Chilenita, más exquisitas, imposible, Oriental, industria alimenticia, Sapolio, limpieza eficiente, decisión inteligente, Bibi Canola, el camino a una vida más saludable y multivitamínicos Apeco. ¿Tú has tenido reveses en la vida? Muchos reveses. A ver, por ejemplo, sí. Algo que tú me puedas decir, esto me impactó. Ay, perder a mis dos padres al principio de la pandemia. Bueno, mi mamá murió 11 días después de mi papá. Mi papá muere el 13 de abril, mi mamá muere el 24 de abril del 2020. Cuando recién esto empezaba. ¿Tanto se quisieron tus papás? Uf, no me toques esos temas. Sí, mucho. Sí, tuvieron una historia linda. Y bueno, de ahí salimos 3 hermanos. ¿Y nació un niño lindo? Muchas gracias. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos de lunes a viernes en ¿Qué pasa con Mariela? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Y las elecciones prácticamente dictaminaron hacia qué modelo económico iba Chile. Teníamos el modelo José Antonio Cast, que era un modelo de derecha un tanto rancio, un tanto cavernaria. Y teníamos el modelo Boric, que es un pseudo socialista del siglo XXI, si se podría decir. Entonces tenemos este cambio de constitución que parecía que se daba, que Chile lo clamaba, pero ahora el rechazo es masivo. Es verdad que hay que hacer reformas, pero no copiarlas como quieren en Chile, igual a la de Venezuela, igual a la de Nicaragua. ¿La base de la constitución que hizo Pinochet es el cuco? Definitivamente que no. El problema es que hay esa corriente del socialismo del siglo XXI que quiere cambiar todos los principios, que quieren poner otro concepto de democracia y que quieren hacer las barbaridades que se han hecho en Ecuador, que se hicieron en Venezuela, que se han hecho en Nicaragua, y que han traído resultados negativos a la población. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mórtola. Fueron tan feas esas enfermedades de la piel de los niños. Tercer bloque aquí en Análisis en Deportes por Radio Fuego 106.5. También nos están viendo en Mariela TV. Recuerden que este programa Análisis en Deportes se transmite en Radio Fuego 106.5, tu compañera constante. Y también en nuestro canal YouTube Mariela TV, donde no solamente pueden ver esta entrevista, sino todas las entrevistas de análisis en política, en deportes, en psicología, en nutrición, en moda y todos los programas de ¿Qué pasa con Mariela? Estamos con el arquitecto Antonio Uvilla en este tercer bloque, este día viernes 2 de septiembre. Y quería preguntarle, Arqui, le estaba preguntando al final del segundo bloque, ¿qué grupos? La pregunta se la voy a hacer macro para que se explaye. ¿Qué clase de grupos le ha tocado a Ecuador en su historia mundialista, desde el 2002 para acá? ¿Hemos tenido buenos grupos? ¿Hemos tenido suerte? ¿No hemos tenido suerte? Yo no lo calificaría al primer mundial, porque el primer mundial era como lo dijo el Bolillo, vamos a aprender. Claro. Y que algunos lo criticaron, y era verdad, Ecuador nunca había estado en la fase final de un mundial, llegaba para aprender. El primer rival era un top, Italia. Ahí estamos hablando de fuerzas demasiado disparejas. Que Italia pudo haber ganado el mundial si no le robaban el partido Corea del Norte. Correcto. Luego México, lamentablemente, a muchos no les gusta cuando uno dice, pero nosotros somos clientes de México. Siempre México nos da la sí, total. Sí, así, México, somos clientes de México. Y el tercer partido era ya un poco jugársela contra Croacia, pero ya sin posibilidades. Terminó ganando el Ecuador y eso es espectacular. Ganar un partido en la primera presentación mundialista, espectacular. Yo creo que el grupo pasó lo que era previsible. En el segundo
ya era un poco más de expectativa, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto, Polonia, una selección europea, nos había ganado unos meses antes en un partido que se jugó en el mini estadio en Barcelona con una lluvia infernal, pero Polonia no era ya una potencia mundialista y Ecuador tenía un gran equipo. Entonces ahí... Pero ¿era Polonia una potencia mundialista? No, antes había sido, ya no. Claro. Ya no era. Y esa Polonia tampoco es la Polonia que ahora nuevamente se ha alzado con los nombres que tiene. Ya se resurgió, digamos. Sí. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Se le ganó a Polonia, se le ganó a Costa Rica. Ecuador siempre ha sido superior, aunque quizás en los resultados no haya habido tanta distancia, pero Ecuador es más que Costa Rica. Y ya contra Alemania ir contra el local era punto, ¿no? Simplemente anecdótico. Sí. Ahora, la definición para la siguiente etapa contra Inglaterra, Ecuador no iba como favorito, pero sin embargo pudo hacer algo increíble. Claro. No sabemos qué hubiera pasado, pero seguramente lo recordaríamos siempre ese partido si Ecuador comenzaba ganando. A la final se ponían bravos los ingleses y nos pegaban 4, ¿no? Pero terminó siendo una decorosa presentación. Y por eso es que muchos lo recordamos y lo calificamos como la mejor selección de los últimos años. El tercer grupo... Yo diría sí. Arquitecto, perdón, si me permite, que el 2006... es el único año, a diferencia de los otros 3 mundiales, que fuimos diciendo vamos a ser segundos, podemos ser segundos. Yo creo que los otros años, incluido el 2014 y el 2002, vamos con, no quiero utilizar la palabra que tengo en la cabeza, pero un poco como venidos a menos, se podría decir. Sí, y fíjate que eso pasa en el 2014. En el 2014 Suiza era una de las selecciones top del mundo. Sí. Y Ecuador le planteó un partido de tú a tú y lo pierde al último. Yo sigo esperando que patee Michael Arroyo. Que se lo dijo también Chiriboga. Chiriboga está esperando todavía. Pero pudo pasar cualquier cosa en ese partido. Sí. El segundo partido era la confirmación de lo que suponemos todos, que el fútbol ecuatoriano es superior al centroamericano. Y se le ganó a Honduras sin problema. Contra Francia era esa sensación que te queda cuando enfrentas a un rival superior, de más quilates, pero ves que no te hace tanto daño y que además no te animaste a replicar. Porque lo que hizo el planteamiento de Rueda fue, este partido, si sacamos 0-0, queda escrito como un resultado grande de Ecuador en un mundial, pero no era lo que necesitaba Ecuador. Correcto. Ahí le faltó algo más a Ecuador en este grupo de Ecuador. Si bien es cierto, Qatar nos ganó hace poco un partido, yo creo que Ecuador debe ser más que Qatar. Ecuador, en el peor de los casos, Ecuador debería empatar ese partido. Sí, en el peor de los casos. Pero yo creo, si le soy franco, arquitecto, y tengo la sospecha que va a estar Ecuador conmigo, yo creo que si empatamos con Qatar, que podamos clasificar sería una quimera. Correcto. Si no se le gana a Qatar. ¿El segundo partido es con? Me parece que es con Senegal. Sí, con Senegal. Senegal es el tercero es con Países Bajos. El segundo partido de Ecuador define clasificación. Debe definir ahí todo. Y tiene potencial para hacerlo. Pero tenemos potencial para Sadio Mané, para Kalidou Koulibaly, para Idrissa Gueye. Yo creo que sí tiene potencial. No te digo que Ecuador es ampliamente superior y que es un partido como que enfrentes a Bolivia, pero tiene con qué. A ver, pero te digo una cosa, ¿sabes cuándo va a poder tener con qué? O sea, decir, aquí estoy, de acuerdo a lo que pasa en el primer partido, porque ese va a ser vital. Exacto. Ese va a ser vital. El empate, te has empatado contra el equipo local en la apertura del torneo y todo, y eso. Países Bajos ya estamos hablando de otro nivel, de otra escala. Tampoco es no es Alemania, no es Italia, no es... Pero sí tiene al menos la estructura defensiva. Yo creo que Países Bajos es el país que tiene mejor defensa del mundo. Sí. Mundo, completamente. Sí, ahora Ecuador tiene que ir convencido de que su permanencia más de 3 partidos depende del inicial. Arquitecto, usted se lanza al barro, láncese al barro. Tiene que poner su plata. Si tuviera que poner su plata y apostar, ¿vamos a la siguiente ronda o no?
Sí, yo creo que Ecuador juega 4 partidos. Yo creo que usted quiere balancear. No. Porque ya se ha quemado tanto en la entrevista. Que el Diga Angulo va delantero, lo ha sacado a Gonzalo Plata y ha puesto a Byron Castillo extremo derecho, de mediocampista derecho. Yo creo que quiere balancear. No, yo creo que Ecuador juega 4 partidos. Ya. No creo que pase más, no llegue más allá. Claro. Pero creo que llega a jugar 4 partidos. Si es que, si quedamos segundos en el grupo, ¿con quién nos enfrentamos? ¿Cuál es el primero del otro grupo? Chuta, me quedo con ese dato. No una pena. Me recuerdo. El otro día lo estaba tratando de ubicar, pero no lo recuerdo ahora. Ahorita lo vamos a buscar. Pero, ¿con Chile? No, Chile no va al Mundial, Pacho. Oye, yo me lo iba a creer. Oiga, arquitecto, ahorita que Pacho dice Chile, ¿qué estaba buscando Chile tratando de eliminar esa patada ya ahogándose, un poco probiosa de parte de los chilenos? Sí, a ver, lo que pasa es que es un tema muy, muy complicado para hablar nomás quedémonos por encimita, pero digo, que una selección busque clasificarse así es un poquito... Sí, o sea, no es lo ideal. Yo creo que todos conocían lo que podían hacer antes y no una vez echadas todas las cartas. Claro. Con eso... Claro, por supuesto. Todos sabían lo que podían hacer. Ajá. Pero antes, no ya terminado. Sí. A ver, arquitecto, si no me equivoco, en las clasificatorias nos tocaría, si Inglaterra queda primero del grupo B, iría con el segundo del grupo A, por ende sería un octavos de final contra Inglaterra. Yo le soy franco contra Inglaterra, yo le pongo 99% Inglaterra, 1% Ecuador. Yo creo que Inglaterra es uno de mis favoritos, arquitecto. Mire lo que le digo. Por eso yo digo que Ecuador juega 4 partidos. 4 partidos. Sí, va a ser como lo de Alemania 2006. Y sería contra Inglaterra también. Sí, ahora no va a estar Beckham, pero tampoco tenemos a Mora. O sea, ahí está balanceado. Bueno, no va a estar Beckham, pero van a estar Sterling, Grealish, Mount, Kane. O sea, un equipo, un espectáculo realmente Inglaterra. Y además, algo que tiene Inglaterra, justamente lo que yo le mencionaba antes, es que Inglaterra tiene esa base táctica de muchísimos años con Southgate, esa línea de 3, esos tiros de esquina. Yo no sé si usted se acuerda en el Mundial 2018 que Inglaterra... yo era muy chico, la verdad. Que Inglaterra hacía los corners que se ponían en trencito los ingleses y dejaban a Maguire suelto. Bueno, una maravilla. Arqui, ya nos quedan pocos minutos. Antes de terminar, tú me has dicho que eres un amante de los mundiales. Sí. ¿Desde cuándo ves mundiales? El primer mundial que vi realmente con conciencia absoluta fue el 2010. 2010. Con conciencia absoluta. ¿Te recuerdas qué días viste las finales? ¿Cómo? ¿Qué días se jugaron las finales? La final Países Bajos-España me parece que fue un domingo, si no me equivoco. Sí. Casi todas han sido domingos. Ajá. Sí, sabes que solamente hay 2 finales que no se han jugado en día domingo. Dígame. La primera, en 1930, en Montevideo, jugaron miércoles. Ya. Había una razón. Se tenían que volver en barco y tenían que cuadrar los viajes. Ya no había, tengo mi ticket y me voy, o vuelo charter. No había barco charter tampoco en esa época. Y la otra fue en el 66, que se jugó sábado. Porque en aquellas épocas en Inglaterra, el día domingo era el día dedicado a la religión y no había fútbol. Ajá. Por eso se jugó sábado. Pero hay otra... la alzó Bobby Moore en Inglaterra. Hay una particularidad. Las 2 finales, la del 30 y la del 66, la ganó el equipo local. Uruguay e Inglaterra, por el mismo marcador, 4-2. Mire usted qué interesante. Y se jugaron el mismo día, 30 de julio. Mire. Gran dato. A ver, y yo le voy a responder con un dato de esa índole para ver, y esperemos que el dato sea real, porque va a ir a las pastillas de más allá del deporte. Usted sabía, arquitecto, y no sé si le estoy mintiendo diciéndole la verdad, que en el partido inaugural del Mundial 1930, que se jugó un 13 de julio de 1930, se iba a jugar en el Estadio Centenario de Montevideo, pero no se jugó en el Centenario porque todavía estaba en construcción y se jugó en el estadio Parque Central. Parque Central, y recién el 18 de junio se estrenó el Estadio Centenario. Correcto. Que todavía el cemento estaba no estaba fresco, seco, estaba fresco. Bueno, está bien. Esa era la calificación. ¿Y sabes qué? Bolivia debuta por primera vez en el campeonato. Ajá. Y cuando sale a la cancha, son 11 jugadores, salieron cada uno con un buzo blanco con letra, y tú los veías parado y decía "Viva Uruguay".
No le puedo creer. Así salió Bolivia saludando a la afición uruguaya. Y el primer gol en el Estadio Centenario, que fue en ese mundial, lo anotó Héctor el Manco Castro. Manco porque le faltaba un pedazo de brazo. Ajá. Qué interesante, qué interesante. Arquitecto, me quedaría mucho más tiempo. Ya nos queda, bueno, ya estamos. Ya me quedaría más tiempo con unos datos. A ver, lánceme un dato de la selección, un dato final, así, el que se le venga a la cabeza. Un dato de la selección. Yo creo que Ecuador podría en el... te voy a decir uno rapidito para que veas lo que ha sido la selección. La primera vez que Ecuador juega un partido como selección es en 1938. Ya. En unos Juegos Bolivarianos en Bogotá. Esos juegos luego fueron homologados como partidos FIFA clase A. Uh-huh. ¿Sabes cuándo jugó por primera vez en Ecuador la selección? Jugó la primera vez en el 38. 10 años después. Casi 10 años. Jugó en noviembre del 47 en el Estadio Capuel para el Campeonato Sudamericano. No le puedo creer. En esos 9 años, el pueblo ecuatoriano sabía que tenía selección, pero nunca la había visto. Mire usted, qué interesante. 9 años sin jugar en suelo ecuatoriano. Nunca habían jugado acá. ¿Y se repletó el estadio? Cuando... El Estadio Capuel tenía en aquella oportunidad 30.000 espectadores de aforo. Sí. Mi padre me llegó a contar que eso fue algo extraordinario. Sí. Lleno casi todos los días. Mira, arquitecto, ahí termino la entrevista porque no le quiero preguntar de las asiduas veces que usted va al Capuel y el cariño que le tiene al Capuel. No me quiero meter en ese terreno. Capuel, ¿por dónde queda? ¿Por dónde queda? Ese cariñito que le tiene al Capuel no lo quiero tocar. Gracias a todos por haber estado aquí en Análisis en Deportes. Recuerden que estas entrevistas se transmiten en vivo de 8 a 9 de la mañana los días viernes, Análisis en Deportes. Y también nos pueden ver en nuestro canal YouTube Mariela TV, no solamente en entrevistas que nos están viendo en vivo y en directo, sino también todas las entrevistas se quedan en el canal para que las puedan apreciar, todas las de análisis y todas las de qué pasa con Mariela. Gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos el próximo día lunes con Análisis Político. Ya saben, Análisis Político los lunes de 8 a 9 de la mañana y Análisis en Deportes los viernes de 8 a 9 de la mañana. Gracias. Chao, chao.